Buenos días, profesora. Mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el informe final de trabajo de investigación. En primer lugar, uno de los personajes que elegimos para estudiar es Steve Jobs. Esta es una pequeña línea de tiempo donde podemos ver acontecimientos importantes, como por ejemplo que en 1995 Steve nace el 24 de febrero en San Francisco, California. En 1976 funda la primera empresa Apple Computer. En 1980 Apple Computer sale a la bolsa de valores, haciéndose millonario Steve y su socio. En 1986 fundó los estudios de animación Pixar, quien se hizo bastante conocido por la película Toy Story. En 1998 lanzó al mercado el primer iMac. En 2001 creó el primer reproductor de bolsillo llamado iPod. En 2004 lamentablemente se le detectó cáncer. En 2007 presentó el primer iPhone y en 2001 lamentablemente fallece a los 56 años. Continuando con el segundo personaje es Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. En 1939 ingresó a la Universidad de San Petersburgo y inició la carrera de leyes. En 1942 empieza a ser militar y más tarde crea la Liga de la Juventud en la ANC. En 1964 fue condenado a prisión perpetua por sabotaje y traición. En 1990, después de 27 años, recién fue liberado. En 1993 recibió el Premio Nobel a la Paz y en 1994 llega a la presidencia en Sudáfrica, haciéndose conocido como el primer hombre de color que fue presidente. A continuación seguiremos con el marco teórico. Siguiente. Bueno, en cuanto a comunicación, la comunicación interpersonal, en palabras sencillas, se define como el proceso mediante el cual dos o más sujetos intercambian información. Como ya mencioné, este proceso contiene a un emisor y a un receptor, para lo cual es necesario que ambos estén comprometidos con este. Por ello deben ser conscientes de los errores que podrían cometer inconscientemente cada uno de ellos. Por ejemplo, el emisor podría no pensar bien antes de hablar y expresar algo diferente a lo que en realidad quiere decir, o el receptor podría no entender lo que en realidad se le quiso decir y podría asumir lo que él creyó entender. Asimismo, se dividen en 4 estilos, que son el perceptivo, el cual está orientado hacia las personas, hacia las relaciones y tiene poca exigencia de poder. El reflexivo, que a diferencia del perceptivo, tiene mucho gusto por exigencia de poder. Asimismo, le gusta analizar las alternativas, evaluar y mejorar las propuestas que se le presenten. El intuitivo está relacionado al mundo de las ideas, la globalización, planes a futuro y es muy visionario. El dinámico tiene exigencia de poder buscando resultados tangibles y reales de acuerdo al contexto presentado. Asimismo, la comunicación no solo importante es la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal, es decir, los gestos, articulaciones y señas y demás que podemos hacer con nuestro cuerpo también pueden influir en cómo el mensaje se va a llegar. Y finalmente, para estar seguros de que el proceso ha sido adecuado, es necesario realizar un feedback entre ambas partes para así estar conscientes de que el proceso se dio de manera adecuada. Siguiente. En cuanto a los valores, estos se pueden definir como aquellas cualidades, principios o virtudes que se adquieren a un individuo o objeto y que usualmente son percibidos de forma positiva o tienen una gran relevancia para un cierto conjunto de personas. Según POMA, en el 2011 existen diversas formas para clasificar los valores. Nos muestra categorías como morales, vitales, religiosos, cívicos y sensibles, entre otros. Esto quiere decir que según la categoría a la que se refiere, los valores pueden diferir en la percepción del ser humano teniendo en cuenta factores como las costumbres y las características inherentes de cada uno. Asimismo, desde la perspectiva de una organización, esta necesita trabajadores cuyos valores o principios profesionales y éticos estén dirigidos a la realización de actividades empresariales
que cumplen con ese propósito, además de alinear los valores de los trabajadores junto con los objetivos de la empresa y hacer que coexistan entre sí para la diversidad de los diferentes valores que existen entre ellos, de forma que la empresa alcance sus logros con más fluidez y eficacia. Siguiente, por favor. La personalidad se ve manifestada tanto externamente como internamente de un individuo. Según Bermúdez, la personalidad es una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas adquiridas bajo especies de condiciones en el desarrollo de una persona. Según Kelly, esta es una teoría constructivista, se va construyendo a lo largo de la vida de una persona y está basado en los conceptos dicotómicos que son la felicidad, la tristeza, el amor, el odio, la paz y la guerra, etc. Según el darwinismo, esto es parte también de la evolución, ya que, como plantea la evolución, el individuo va mejorando para poder sobrevivir, y es lo mismo que pasa en su entorno social con la personalidad. Según Pablo D. Skinner, la interacción de una persona con su entorno genera una recompensa a su conducta, es un estímulo, consecuencia y conclusión. Según Carl Jung, la personalidad se da a base de las interacciones sociales que un individuo tiene con su entorno. Y según Cattell, es un conjunto de rasgos que tienen tendencia a reaccionar de cierta forma en alguna situación. Y esto es basado en la motivación. Siguiente, por favor. Las competencias. Tenemos dos autores, que el primero es García Sainz. Este se centra en que las actitudes que tiene una persona deben ser observadas y estas se pueden discriminar entre un buen rendimiento y un mal rendimiento, o un alto rendimiento o un bajo rendimiento, mediante una situación determinada. El segundo es Reeves, y este dice que las competencias son un conjunto de respuestas diversas. No basta solamente con tener las habilidades o la experiencia, sino es la necesidad de ser apto para algún trabajo o alguna función que requiera el entorno. Siguiente, por favor. Por parte de las actitudes, una actitud puede definirse como el ánimo o la disposición en la que un individuo mantiene una postura, ya sea tanto positiva como negativa, frente a una determinada situación o hacia la vida. En otras palabras, cada persona posee un rasgo característico que provoca una diversidad de formas de manifestar, responder o reaccionar en relación a un objeto, hacia otro individuo o hacia una situación. Como complemento a lo mencionado anteriormente, según De las Salas, Peroso y Lugo 2014, las actitudes también son posibles de interpretar como los estados o posturas de la persona que pueden ser aprendidas y que surgen en base de la experiencia con el medio ambiente o una situación específica u objeto. Las respuestas a emitir pueden estar condicionadas por las creencias, los sentimientos y el conocimiento previo de la persona de ese objeto actitudinal. Las actitudes están principalmente conformadas por tres componentes o elementos, los cuales son conductual, emocional y cognitivo. Cada uno de ellos contribuye a definir, evaluar y comprender mejor acerca de la persona y en su conjunto de la sociedad. El componente conductual está formado por las disposiciones, tendencias e intenciones hacia un objeto y cómo reacciona el individuo a este. El componente emocional es sobre la base de cómo actúa una persona con respecto a las emociones y sentimientos que ésta posea. Por último, el cognitivo trata de la manera en cómo procede a actuar un individuo teniendo en cuenta sus percepciones, la información capturada y las creencias sobre un objeto mediante una evaluación previa. Siguiente, por favor. Okay. Con respecto a la inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer las emociones que pueden tener los propios individuos y saber entender también las emociones que tienen los demás. Aquí encontramos un modelo muy interesante que es de Mayer y Salovey en 1997, que nos explica cuatro conceptos. El primer concepto es la percepción emocional, que es un concepto que está dentro de la inteligencia emocional y se trata de reconocer o identificar los sentimientos propios y los de aquellos que están a tu alrededor. El segundo concepto es la asimilación emocional, que involucra la habilidad de tener en consideración los sentimientos cuando razonamos o al momento de la toma de decisiones. El tercero es la comprensión emocional, que trata sobre diferenciar las señales emocionales. Y el último es la regulación emocional, que implica la capacidad
de poder estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos. También encontramos un autor muy importante que es Goleman, que con su investigación acerca de la inteligencia emocional en el entorno del trabajo, ¿no? Él afirma que las personas que ocupan altos cargos dentro de una empresa tienen un gran control de emociones, siempre están motivados y generan entusiasmo, ¿no?, en el ámbito laboral. Bien, en cuanto al análisis de los personajes, siguiente PPT, por favor. Ya. Bien. Mediante esto vamos a definir a Steve Jobs y a Nelson Mandela. En comunicación, pues ambos personajes son asertivos, ya que brindan soluciones factibles a cualquier conflicto y además se mantienen firmes en sus decisiones sin llegar a la agresión y frenando todo tipo de violencia. En la personalidad, Steve Jobs fue concienzudo, ya que fue una persona muy analítica, siempre buscaba la precisión en sus inventos y siempre trataba de sobresalir en el mundo de la tecnología. Por otro lado, Nelson Mandela fue una persona muy estable, ya que era muy condescendiente con los demás. En cuanto a los valores, Steve Jobs maneja un valor económico pragmático, ya que está orientado a resultados en sus negocios, siendo sensato en sus ideas de marketing. Nelson Mandela tiene un valor ético-social, ya que fue impartido en el hogar desde muy niño y estuvo presente en su entorno social. Fue justo, honesto y siempre promovió la libertad y el respeto hacia los demás. En las competencias, pues ambos manejan los profesionales transversales, ya que son creativos, comunicativos, están orientados a resultados, también trabajo en equipo y además logran ser unos excelentes líderes. En actitudes, Steve Jobs tiene una actitud cognitiva, ya que era una persona muy fría y calculadora y que buscaba siempre informarse bien antes de actuar para lograr sus objetivos. Por el otro lado, Nelson Mandela tenía un componente conductual, ya que siempre mostraba una actitud positiva ante la vida, mostrando respeto hacia los demás. En inteligencia emocional, pues Steve Jobs tenía las metas claras, siempre le motivaba la innovación, tuvo que utilizar mucha fuerza y recursos para que se logren todos sus propósitos en cada invento que hacía, y Nelson Mandela siempre se mostraba optimismo y estuvo comprometido en la lucha contra la discriminación. Siguiente PPT, por favor. Bien, en fortalezas, pues ambos eran inteligentes, resilientes, eran perseverantes pese a todas las circunstancias. En cuanto a las oportunidades, Steve Jobs tenía diversidad de trabajos, era abierto a opiniones y estudiaba a profundidad el mercado. Nelson Mandela era dedicado hacia el prójimo, tenía empatía para conectar con las personas y además tenía la capacidad de gobernar un país. Amenazas, pues Nelson Mandela era un poco resentido, nervioso, tenía temor y poca distribución de tiempo entre familia y trabajo. Steve Jobs, por su lado, tenía envidia profesional, intolerancia al estrés, demasiado perfeccionista y era inestable emocional. Siguiente PPT, por favor. Bueno, después de haber estudiado y analizado a los personajes, se presentarán recomendaciones para cada uno de ellos. En cuanto a Steve Jobs, a pesar de que él era un genio y tenía una idea visionaria acerca de cómo era el mercado, como mencionó mi compañera, tenía defectos y para tratar de mejorar esto les recomendamos que, en primer lugar, tenga mayor tolerancia a los errores, puesto que, por ejemplo, en los años 90 Apple pasó por años malos y fue a causa de que Jobs contrató a CEOs que no eran adecuados y que no tenían la misma visión que tenía la empresa y le tomó años aceptar su error. Asimismo, confianza en los demás, puesto que es sabido que en Apple, en los años de Steve Jobs, había puestos imaginarios, es decir, no eran seguros ni eran reales, solo era para ver si los trabajadores estaban realmente comprometidos con la empresa. Y finalmente, aceptar las diferentes capacidades intelectuales, puesto que Jobs pensaba que como él tenía esa idea innata acerca de cómo funcionaba el mercado, pensaba que los demás
también podían tenerla, sin embargo no era así. En cuanto a Nelson Mandela, se le recomienda en primer lugar confianza en sí mismo, puesto que era un hombre muy capaz, muy inteligente y muy preparado. Sin embargo, tenía mucho nerviosismo, mucho resentimiento, en ocasiones no sabía cómo expresarse. Aprender a perdonar, puesto que el resentimiento que tuvo desde niño lo llevó a tomar quizá en ocasiones decisiones equívocas, a pesar de que fue el gran visionario y líder que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a aprendizajes y conclusiones, en cuanto a aprendizajes, podemos concluir que, por ejemplo, después de estudiar a Jobs, que es necesario conocerse a sí mismo, puesto que él se conocía y sabía de lo que era capaz y siempre confió en sus ideales y en su idea de negocio y en cómo veía el mercado, y con constancia, dedicación y disciplina logró convertir a Apple en lo que es hoy en día. Y en cuanto a conclusiones, podemos concluir que es necesario conocernos a nosotros mismos, como ya mencioné, puesto que, por ejemplo, en comunicación, si es que nosotros sabemos nuestro lugar, nuestra posición, podemos evitar los errores que mencioné y también podemos desarrollar el proceso de una manera adecuada. Bien, de ambos autores aprendimos también la dedicación por el trabajo y lo prestos que estaban a recibir información nueva, superando barreras emocionales y sobresaliendo pese a las dificultades. Como conclusión, también después de analizar a cada uno de los personajes, es importante reconocer las debilidades y fortalezas para así trabajar en ello y ser eficientes en el área en que nos desempeñamos. Luego del análisis también de las personas, hemos aprendido que cada persona tiene diferentes personalidades, valores y formas de comunicarse, ¿no? Y de expresarse también. Entonces, comprender estos aspectos es muy importante dentro del entorno organizacional, ya que nos va a permitir tener una mejor comprensión de los colaboradores y saber llegar a ellos de manera adecuada, ¿no? También se puede concluir que el comportamiento de cada uno de los individuos tiene relación directa en el comportamiento de un grupo, ¿no? En la organización. Por lo tanto, es importante analizar estos tipos de personalidades y comunicaciones para poder resolver cualquier conflicto que se pueda presentar durante el desarrollo de las actividades de la empresa. Tanto Steve Jobs como Nelson Mandela poseen características que contrastan entre sí. Sin embargo, cabe resaltar que un aprendizaje podría ser que se observa que ambos personajes fueron grandes líderes en su momento. Y eso se debe a que trataban a las demás personas con una manera en la que sus perspectivas, la combinación de sus distintos factores que se mencionaron en el marco teórico, los convierten en grandes figuras que fueron personas a seguir dentro de una organización. En lo que respecta a lo analizado, se concluye que estos factores del marco teórico forman parte de aquellas características que ayudan a definir una persona. Asimismo, estas contribuyen a conocer y comprender de una mejor manera al individuo en sí y puede ser de utilidad en cualquier caso a lo largo de la vida. Otro aprendizaje que pudimos sacar de esta investigación es que cada situación por la cual pasaron estos personajes luego contribuyeron a su forma de responder ante los nuevos retos que les presentaba la vida. Estas formas de tomar estos nuevos retos es lo que al día de hoy los hace poder ser admirados. Y una última conclusión es que gracias a toda la investigación realizada que hemos podido concluir lo importante que es conocer los procesos tanto internos como externos de cada persona para que podamos tener una buena comunicación y ser asertivos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias. Gracias.